¿Trajeron los perros? ¡Cuidado abajo! ¡Lo siento! ¡Yolanda! Hi, everybody. ¿Qué pasa, en español? Sí. Oh, lo siento. Hola a todos, soy Mickey McPhantom, más conocido como McPhantom en Colombia, y hoy voy a contar mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. El querido y admirado McPhantom está en Se Dice de Mí. Esta estrella mundial del humor promete contarle a Colombia sus secretos más íntimos. Me entrenaron para la guerra teniendo en cuenta que yo era buen tirador. A su lado. Es un experto en efectos sonoros en vivo, un maestro del humor que se derrite de amor cuando habla de su esposa, quien hoy está en el cielo. La vi ahí por primera vez y fue amor a primera vista. Su salud puso sus sueños en jaque. Lo que yo decía para mí mismo es aceptar que estoy muerto. No todo ha sido risas en su vida. O sea, nosotros decíamos, no, tiene que haber un error, doctora. No puede ser. Adoro la vida del mar. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Flaco, piel y hueso. O sea, perdí 26 kilos. McPhantom Moving Pictures presentará esta noche McPhantom es argentino, pero el origen de su familia viene de Italia, país considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Sé de mi árbol genealógico que viene de Italia, de dos familias de Italia. Una familia muy normal, bueno, clase media trabajadora. Mickey nació el 21 de octubre de 1961 en Rosario, Argentina, y desde niño se caracterizó por su gran imaginación. ¿Me buscaba? Oh, señor Joe. Tuerto, Joe. Pero tiene los dos ojos. Yo lo que recuerdo es que en mi infancia siempre tenía muchas fantasías. Era muy... no sé por qué, pero me inventaba cosas. He tenido como sueños que no sabía si después había despertado o no. Era un poco raro. No podrá conducir el helicóptero de esa forma. No, pero estoy bien, le juro que estoy bien. Desde temprana edad se evidenció que sería un rebelde, y eso se intensificó con los conflictos políticos que enfrentó Argentina en los años 60. Para ese entonces, 3 presidentes fueron derrocados. Los jóvenes usaban el arte como mecanismo de expresión, derivando sus pensamientos y creencias en un enorme estallido social y cultural. Bueno, a los 14 años yo empecé a experimentar de poder estar en grupos de artistas. Entre ellos había muchos que hacían teatro, muchos músicos y gente del cine. O sea, era muy amplio el espectro, plásticos también. Me encantaba la plástica, me encantaba pintar, dibujar. Entonces era un poco de todo. Y el hecho del teatro, lo que más me gustaba era la escena, ¿vale? Y yo era muy histriónico. Yo creo que ahí empieza Mickey a pensar como un revolucionario. Yo creo que esa primera batalla con él mismo, con los sistemas a los que se enfrentaba, la familia, el sistema social, el sistema en el que estaba metido, empieza a generar en él un gen revolucionario como humorista. Comenzó a experimentar de manera orgánica muchas formas de hacer reír. Es muy empírico, por un lado, porque es probar y ver el resultado, entonces volver a reescribir y volver a probar y todo el tiempo así. Es muy empírico. Tenía la cuestión de la teoría, sí, porque había estudiado teatro, era muy teatro de
lo que hacíamos con el grupo era Meyerhold, que era otro ruso más, aparte de Stanislavski, que usaba el cuerpo, era más expresivo corporal, expresión corporal. Entonces yo usaba mucho el cuerpo, qué sé yo, pero a mí me encantaba. O sea, era como un juego, pero un juego creativo espectacular. Mickey se convirtió en el primer rebelde del humor clásico y en Argentina él hizo un cambio que terminó afectando a toda América Latina. Estoy seguro de que eso no habría sido posible si él no hubiera tenido que vivir las batallas que vivió desde que era chiquito. Mis padres no estaban contentos para nada. O sea, mi padre quería que yo, como era el primero de la familia, el mayor, que un poco fuera el ejemplo del resto y que estudiara medicina como él. Yo no le hice caso, no fui a la facultad. De hecho, creo que ni empecé el primer año. Me apunté nada más y abandoné. Es difícil cuando se hace un proyecto de vida con un hijo, entonces no, él quiere ser actor o dedicarse a la escena. Y entonces le dicen a uno, bueno, usted puede ser actor y todo, pero ¿de qué va a vivir? Ser actor y ser comediante todavía era mucho más demonizado, digámoslo así. Y en una familia muy tradicional como la de Mickey, pues un golpe muy duro para sus papás y le costó muchas lágrimas también y mucha soledad. Mickey, además de que obviamente le querían imponer una carrera mucho más seria, pues está en una Argentina en la que ser un artista era ¿viste? Ser un guerrillero. Entonces te podían desaparecer en cualquier momento, lo cual además implicaba un miedo extra. Atención, escuadrones Alfa Delta, Scramble, Scramble. Decidió apostarle a producir monólogos y le fue mejor de lo que le esperaba. Me encanta esa alarma, ¿verdad? Yo recuerdo que actuaba en un sitio, en un café concert, un pub, que este pub era de una zona muy bohemia, Palermo, de Buenos Aires, y era un lugar con escenario, con sonido, y entonces tocaban siempre bandas ahí de rock o de pop argentino. Entonces yo lo que hacía era esperar. El dueño del local quería que yo estuviera, pero tenía que esperar a que terminara la banda al repente. Entonces era siempre 2 horas de concierto de una banda en directo, y luego al final del concierto desarmaban todo y venía yo, ¿vale? Entonces por lo general yo actuaba a las 3 de la madrugada, imagínate eso. O sea, era una hora canalla, canalla, canalla. O sea, estaba la gente a las 3 de la mañana, el lugar petado, o sea, lleno, y a las 5 de la mañana, más o menos, yo por ahí terminaba a 5 de la mañana, por ahí, y la gente seguía ahí. Enfrentarse a un público que no quería oírlo, a él como a todos, pero a Mickey lo marcó de una manera muy particular, lo obligó a diseñar una forma de narrar su show, de narrar su espectáculo, de narrar su obra, de manera que no fuera absolutamente necesaria la participación del público. Los gobiernos militares que hubo no hicieron lo correcto, lo que tenía que haber hecho para que esas tierras fueran habitadas por argentinos. Entonces, nada, pasaron de todo. A ver, no sé si también, no voy a echar toda la culpa a los militares, también fue por ello la idiosincrasia nuestra, pero que son argentinas, son argentinas. Y la guerra de las Malvinas no solamente era una guerra absolutamente desigual, el todopoderoso imperio británico contra la Argentina, que era un país que quedaba en el último rincón del mundo, sino que era una isla que quedaba en el último rincón del país, que quedaba en el último rincón del subcontinente, que quedaba en el último rincón del mundo. Entonces, esas condiciones extremas sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos. Y estoy seguro de que Mickey, eso sí lo hemos hablado, de que Mickey siempre está buscando esa condición, está buscando cómo los seres humanos crecen y se hacen más grandes que las condiciones que los rodean. Me entrenaron para la guerra, hicieron todo el entrenamiento, teniendo en cuenta que yo era buen tirador. La guerra duró 2 meses nada más. Ese ambiente tan rudo, tan cerrado, tan unidireccional en el que creció Mickey en Argentina de esa época fue lo que despertó su artista interior, ¿no? Yo creo que los artistas siempre se mueven por algo, por algún dolor interno o externo. Y las grandes obras nacen de eso, de la angustia, del dolor,
de alguien muy sensible viendo lo que lo rodea. Por un lado yo no deseaba la guerra, pero por el otro lado yo estaba completamente comprometido a ir como voluntario. O sea, yo estaba ya, me habían entrenado para eso y yo quería ir. Pero es un sentimiento muy raro. Y que lo llamen a un conflicto de esos debe ser muy duro, y sobre todo que generalmente los artistas son personas de pronto muy con un espíritu y una mente muy antiguerra, y debe ser complicadísimo eso, y tratar de también está la sangre, digamos, de tu país. Luego de prepararse para la guerra a la que nunca asistió, regresó a Buenos Aires y conoció a su gran amor. Ahí fue cuando conocí a Silvi. Ahí la conocí porque era dentro del mismo grupo de teatro en el que yo estaba. Había otros grupos que eran como aliados, y ahí en una fiesta que se hizo, ahí la conocí, la vi ahí por primera vez, y fue amor a primera vista. Ella era una mujer muy emprendedora, era muy buena negociante, era brava, era fuerte, era de esas mujeres que hoy en día estamos viendo, pero que en esa época era muy extraño tener, sobre todo una manager mujer, era como así, o sea, me toca hablar con una mujer y ella no era fácil de negociar. Cada vez que Silvia estaba cerca, Miki sabía qué hacer, sabía para dónde ir, sabía cómo mirar, tenía un objetivo. Nos vemos, ¿está bien? No, idiota. Oh, diablos, bien, nos vemos. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Estaba como agobiado y aterrado, tenía muchos nervios. Mi pata se trabó. La regalaré, capitán. Colombia está conociendo mucho más de cerca al famoso comediante argentino Mickey McClinton, un experto en efectos sonoros especiales en vivo, quien asegura que parte de su éxito se lo debe a su amada esposa. Su carrera le cambió el día que ella aceptó representarlo. La mejor forma que te represente es alguien que te quiera. Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, alguien de tu familia, alguien directo. Entonces ahí, claro, yo lo pensé y dije, tienes razón. Lo charlé esto con Silvi y le dije, tienes que ser tú, Silvi. Y ella decía, no way, José. O sea, ella no quería saber eso. Yo no me iba a meter en eso, pero al final la convencí y se metió. Y lo empezó a hacer al principio de una forma, obviamente, empírica también. Pero luego eso le hizo crecer a ella. Y bueno, llegó a ser una productora, de hecho, espectacular. Una persona que amada por todo el resto de la comunidad artística. Porque nos identificábamos mucho, porque yo también trabajé toda la vida con mi esposa, entonces había ahí como algo que nos unía, algo que de pronto la gente no entiende, porque a uno siempre le dicen, venga, y usted trabajando con su esposa, viaja con su esposa, se la pasa con su esposa es la que cobra, su esposa es la que hace todo, entonces usted no se aburre. Y no, yo creo que esas son las relaciones que van más allá de lo que es ser esposo. Y Silvina siempre estaba pendiente de cada detalle de Mac, que no se le fuera a quedar absolutamente nada por fuera de lo que habían programado. Entonces, yo pienso que Silvina para Mac fue su todo durante más de 30 años que estuvieron juntos. Vamos a ponernos a la altura de la situación. Y por supuesto, su nombre se disparó a nivel internacional. Yo venía de hacer en Chile el programa allá muy visto, Don Francisco. Él hacía en ese momento, Don Francisco hacía su show en Miami y en Santiago, semana a semana, tac, 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 tac. Y entonces él vio algo que yo hice en uno de los estelares de Chile, en Canal 13, y dijo, yo quiero a este chico en Miami. Era el show más famoso de toda Iberoamérica, Latinoamérica unida, entonces que lo llamaran uno a Miami a hacer
algo en el show de Don Francisco, era un escalón grandísimo. Total, que voy a Miami y ahí un productor venezolano y otro colombiano me ven en Miami y me vinculan con Alfonso Lizarazo. Le dicen a don Alfonso, le dicen, mira a este tipo, mira este man. Le dieron un vídeo y ahí Alfonso contactó con Silvi. Fue justamente por Caracol, fue por Festival Internacional del Humor. Estuviste un tiempo en Los Ángeles, ¿no? Y al mismo tiempo sigo trabajando en Latinoamérica. Y verlo esa primera vez con su mameluco, con una cachucha, y creo que era la primera vez que yo veía un micrófono, un micrófono de diadema, era absolutamente, todo era innovador. Todo era, y además no terminaba las películas el desgraciado, cosa que a mí me daba mucha piedra, dejaba todo a la mitad. Entonces eso hacía que uno se obsesionara más con buscarlo. Y sobre todo con algo que no era muy usual a nivel del humor en Colombia, que era hacer sonidos. Las onomatopeyas no se utilizaban tanto aquí. No engañar a Tarzán. Yo llevarme a Chita ahora. ¡Espere, Judy! ¡No! ¡Chita! ¡Judy! Esos interrogantes ustedes lo sabrán en la próxima emisión de los Mack Phantom Moving Pictures. Estos nuevos sonidos, estas nuevas sensaciones tipo película con Mickey McPhantom, que nos puso a imaginar muchísimas situaciones que solamente la veíamos en las pantallas de cine. Pero fue mucho más retador que eso. No era fácil que el equipo técnico de Colombia entendiera que su puesta en escena se basaba en sonidos. Mack Phantom de Argentina. Yo tenía que llegar y en el estudio hacerle entender a la técnica que el sonido tenía que salir como si fuera en vivo. Porque si la gente no escuchaba mis efectos, no reaccionaba. Y si eso no había reacción, no había timing, no había ritmo. Yo no podía tener ritmo con la gente. Ningún micrófono es igual a otro. Tú puedes tener la misma referencia de micrófonos en todos los lugares del mundo, pero hay algo que cambia. Las condiciones no son las mismas. El cable es distinto, la consola es distinta, la amplificación es distinta, el lugar es distinto. Entonces nunca va a sonar igual. Y él se quedaba horas hasta que no sonaba en todos los rangos que él lo necesitaba. Eso es como un concierto. Yo siempre iba a los técnicos en la sala, en los auditorios. Decía, imagínate que yo soy un grupo de rock, ¿vale? Entonces yo te voy a pedir solo la voz, que me la ecualices de esta forma. Y ya está, yo hago el resto. Hace que ese micrófono y su voz sea todo ese entorno, junto con el acting que hace. Encontraremos un guía Zulu que nos llevará por el territorio de cazadores de cabeza. Para el director de sonido era complicadísimo y Mickey se estresaba, pero yo creo que la que más se estresaba era Silvi, porque todo tenía que ser perfecto. Finalmente es el motor de su estructura dramática, el sonido para Mack Phantom. Fuerte el aplauso para Mack Phantom del Festival del Humor. Sigue más. Enfrentarse al público de Sábados Felices y del Festival Internacional del Humor fue intimidante. Dios mío, por las barbas de Neptuno. Hay un monstruo marino arriba de él. Sí, con alas y patas peludas. Parece una mosca gigante. Estaba como agobiado y aterrado. Tenía muchos nervios, pero después, cuando hice arrancar las primeras risas y los primeros aplausos, ya está. Yo ya amaba estar en ese sitio. Y sale con este show tan impresionante de los ruidos y las películas de Arnold Schwarzenegger. Era como, ¿what? ¿Qué es esto? Y bueno, a partir de ahí, obviamente, don Alfonso nos dijo que íbamos a estar un rato con él y íbamos a hacer muchas cosas juntos. Sobresalir en el Festival Internacional del Humor no es fácil. Y más cuando tienes la imagen de un grupo que creó ese Festival Internacional del Humor de la mano de don Alfonso Lizarazo. Y luego vino la gira nacional, que eso para mí fue, eso yo creo que fue lo que me marcó a fuego Colombia, porque era ir ciudad por ciudad, en directo, riguroso directo, en auditorios, con una banda de
no sé cómo llamarlos, esta gente, están todos locos, ¿vale? De todo, Jeringa, Don Gediondo, gente que ya no está con nosotros. Luchito Navarro, ya en sus últimas épocas, venía y me daba consejos a mí. O sea, compartíamos el escenario, estábamos en un auditorio, no sé cuántas, no sé, 1000 personas, lleno. Yo hacía mi rutina, terminaba, aplausos, salía, él estaba ahí esperándome y me decía, mira, esto hazlo tal, así. Cuando haces esto, tienes que hacer esto otro, Alucinante. Lucho Navarro le ayuda a pulir el show, porque no es estructurarlo, sino a pulirlo. Eso es bonito, encontrar esos colegas que te dicen a ti, te hacen una observación desde un punto de vista bonito y desde un punto de vista de aprendizaje. Con Silvia amábamos a Luchito. De hecho, Luchito ya en la segunda gira que hacemos, él estaba muy viejito, estaba muy enfermo. Entonces ya la gira para él era mucho esfuerzo. Con la edad la gente madura y Lucho ya era un señor muy mayor con todos los años de experiencia, que ya no estaba compitiendo, él ya era un maestro. Con el tiempo se volvió una de las figuras más relevantes del humor en Latinoamérica. Así las cosas, se radicó en México con su esposa y luego de un tiempo la pareja se planteó hacer crecer a la familia. México nos parecía, para criar a nuestra hija en México, muy duro. Estados Unidos, lo mismo. La cuestión del idioma, todo eso. Decíamos, está bien, ella puede ser bilingüe, qué sé yo, pero... Y dijimos, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer Estados Unidos y luego nos volvemos para la Argentina, que ahí tenemos nuestra familia. Están los abuelos, los primos, todo. Está lo que es el núcleo familiar. Nos instalamos de nuevo en la Argentina y ahí tenemos a Catalina. Pero él me decía, no sabes la diferencia entre ser un visitante y ser un inmigrante. Y lo mismo le pasó pues, al llegar a Estados Unidos con la dificultad y ventaja de que Silvina y él estaban juntos. O sea, luego de conocerla a Silvi, lo mejor ha sido Catalina. Fue increíble. Aparte que, bueno, que yo jugaba mucho con ella, me encantaba jugar con ella, criarla siempre jugando y con mucho amor, y siempre fui muy sobreprotector, eso lamento decirlo, pero siempre lo fui. En sus inicios ellos siempre andaban con Cata como de maleta, o sea, Cata se la llevaban para todos lados, pero luego ya Cata crece y tiene que tener un colegio y tiene que tener una estabilidad que era muy difícil andar con ella, entonces Miki tenía que viajar y su mamá tenía que viajar y de pronto, obviamente, normal que los hijos se sientan solos y abandonados. En España ella se independizó muy rápido, más de lo que me hubiera gustado a mí. Catalina es la inspiración de Miki siempre. Catalina está siempre en todas sus conversaciones. Yo creo que es el hombre más orgulloso. Previamente en España descubrió que algo estaba ocurriendo con su salud. Tuve un par de gripes muy fuertes, y después de esas gripes me acuerdo que yo me sentía como raro, me sentía como débil. No sé cómo explicarlo, fue como que un día tenía sueños también, yo tengo sueños muy raros, constantemente. Entonces esto fue como un sueño que yo tuve y ahí me vino la primera vez que sentí que me vino como la palabra cáncer. Él empezó a tenerle miedo de irse a dormir porque era por la noche que intuía cada vez más fuerte que lo que él tenía era un cáncer. Y fui a hacerme estudios y de hecho, nada, cuando me mandaron el mensaje de que tenía que urgente volver al consultorio de mi doctora, yo ya sabía lo que me iban a decir. Es esa noticia que nadie quiere recibir cuando visita a un médico. O cuando te dicen hay algo que no me gusta, hay algo que no veo bien y quiero hacerte unos exámenes adicionales. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Esto nunca va a dejar de doler tanto como el primer día. Toda tu puñetera vida vas a estar con esto así.
pulgas. ¿Por qué le llaman así? Miren. A mí no, Juana, a mí no, Juana. Sí. ¿Cómo dice? Entramos en la recta final en la vida de Mac Phantom, uno de los íconos del humor en Colombia y en Latinoamérica, quien hace un tiempo se enfrentó a una dura noticia. Que yo de alguna forma lo presentí, luego tuve que decírselo a Silvi. Y me acuerdo que esperé, para decírselo esperé, porque justo todo esto se dio fue justo en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Esta semana le digo a ellos que tengo cáncer, que voy a tener que hacer tratamiento. ¿Qué Navidad van a pasar? O sea, yo sé que después también va a ser horrible, pero yo no, por lo menos quiero que pasen la Navidad tranquilos y el Año Nuevo que lo festejemos. Luego Silvina, cuando yo se lo dije, bueno, lo pasamos muy mal, hicimos la catarsis. Ella me decía, ¿sabes que yo presentí algo? O sea, yo decía, qué raro que está, Miki, está raro. En el 2012 él lo expresó como si le hubieran dado un golpe directo a la cabeza. O sea, fue una noticia dura. Sin embargo, él aprovechó la compañía en ese momento de Silvina para fortalecerse. Pero yo le dije a ella, le dije, o sea, yo quiero combatir, yo quiero pelearlo, lo más que dé, ya está. Pero yo enseguida me mentalicé, esto no se lo dije a ella. Con ella lloramos y todo, pero yo lo que le dije, lo que yo decía para mí mismo es aceptar que estoy muerto. O sea, aceptar la muerte. Entonces, a partir de ahí, el miedo ya es diferente. Porque tú dices, si ya aceptas que estás muerto, ve hacia adelante. Aceptar la muerte siempre estuvo muy secreto dentro de Miki porque no lo compartía, pero la aceptaba para seguir batallando. Durante un tiempo estuvo bien de salud, pero luego de 7 años recayó y le dio metástasis en el pulmón derecho. La metástasis siempre es un fenómeno que es muy complicado, sobre todo que estadísticamente la gente que le da metástasis generalmente es cuando ya, o sea, como que llega y ahí sí te va a llevar. Entonces, ya lo único que queda uno es como que, miércoles, ¿qué pasa acá? ¿Qué va a suceder? Se bifurcó, hizo como una especie de principio de metástasis en el pulmón derecho y un pequeño tumor detrás del ojo derecho. Entonces, claro, le costaba mucho comer y uno decía, no, salió el primero, este segundo, ¿cómo lo va a afrontar? Porque él quería seguir haciendo sus shows, pero él necesita respirar mucho para poder lograr los sonidos que él logra en su espectáculo. Este segundo diagnóstico requirió para él además tener que adaptarse pues de nuevo a todo. Es que además fueron muchos cambios muy seguidos en la vida de él en muy poquito tiempo. Ellos enseguida dijeron, a ver, cómo metieron las quimios estas que yo te digo, pero fueron mucho más livianas las quimios que las de la primera vez. Que eso me sorprendió. Eso fue en Barcelona. Y empezó a mirar opciones. Y encontró una, que era una doctora, si no estoy mal, que le hizo una dieta, la cosa más loca del mundo, que nadie se imaginaría que eso lo iba a sacar adelante. Cuando ya vuelvo a Madrid, lo que me hacen es nada más que un control y ya. O sea, de todo lo que hay. Y ya la alta me la dan inmediatamente. Su mejor terapia, sin duda, fue la risa. Luna llena, hombres lobo. Odio a los hombres lobo, sobre todo si tienen pulgas. Y la risa es muy importante. Porque tú tienes que hacer de tripas corazón, tú tienes que, de alguna forma, reírte de lo que te está pasando. Se nos armó la gorda al doble con Mac Phantom y él aceptó el proyecto. La secuestró la banda más despiadada a nivel mundial de trata de gordas. Y hablábamos con mi esposa siempre, es ese valor, es esa entereza, es esa mentalidad tan grande que tiene este señor para estar en un momento con
con ese fenómeno dentro de su cuerpo, pero no, estoy trabajando y estoy haciendo también lo que más me gusta. Yo pienso que canalizarlo a través del humor fue la mejor herramienta que Mac Phantom pudo haber utilizado en ese momento. Enfrentarse al espejo fue muy duro. Se miraba, pero no se reconocía a sí mismo. Yo me veía como un alienígena, porque yo tengo fotos inclusive flaco, piel y hueso. O sea, perdí 26 kilos en la primera, ¿no? Primer quipio. Y no me veía, de hecho, esas fotos, luego Silvi la veíamos con Silvi y decía, por favor, no me muestres más esas fotos. Como él siempre se ha cuidado para estar a la altura del show y para tener una imagen consecuente con él mismo, pues además es un tipo guapo. Y verse además, él me decía además lo delgado, a él le impresionaba la delgadez que él tenía. Pero bueno, yo tenía que aceptar eso, de alguna forma. Era mi cuerpo, es nuestro cuerpo y tienes que aceptarlo. Algunos de sus grandes amigos, como los actores Carolina Cuervo y Diego Camargo, le ayudaron económicamente recogiendo fondos. Me dijo, Mickey, no digas que es para ayudarme a mí, no quiero que suene como que yo estoy pidiéndole ayuda a la gente. Decía, voy a decir que es un homenaje a ti, apenas dijimos que era homenaje para Mickey, eso se llenó y se vendieron las boletas. A Silvi le ayudó mucho para comprar medicina alternativa que la Seguridad Social no te la cubría. Entonces pudimos comprar medicinas que a mí me ayudaron mucho en la recuperación y en el cuidado de mi salud después de la quimioterapia. Entonces me salvaron la vida. O sea, es así. Entonces toda esa ayuda a mí me salvó la vida. Y pues bueno, siempre la solidaridad de gremio ha estado en donde siempre ha tocado ir. Luego su amada esposa también enfermó de cáncer. Él había tenido el cáncer en el 2012 diagnosticado, luego le repiten en el 2017 y a Silvina se lo descubren en el 2018. Había tenido como una especie de gripe, que no se le iba, qué sé yo. Yo estaba actuando aquí en Colombia, me acuerdo. Volví y le dije, bueno, Silvia, vamos al especialista porque esto ya no es normal. Y bueno, fue así que hicieron los estudios más y ahí encontraron el primer puntico. Y era este carcinoma. Yo la llamo y le digo, Silvi, ¿fuiste al médico? Me dice, sí, me hable, pero me tienen que hacer otros exámenes porque me encontraron algo raro. Y yo, ¿algo raro como qué? Y me dice, no sé, algo como que se calcificó y no tenían muy claro saber, pues, de dónde salía ese tejido. Y estaba ubicado en una zona que no era operable. No era operable. Entonces, lo primero que dijimos es, quítenlo de ahí. No se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede. Y bueno, entonces pusimos toda la esperanza en la quimio. No resultó. Hubo un exceso de confianza, ¿sabes? Y ese fue el error. Porque no nos dimos cuenta que era muy grave y que era un carcinoma que era de origen totalmente desconocido, que aún hoy en día la medicina no tiene ningún tipo de tratamiento para ese tipo de carcinoma. Y claro, y que es muy agresivo, o sea, pero muchísimo. Entonces, cuando la médica, estando en Barcelona, nos lo dice, o sea, nosotros decíamos, no, tiene que haber un error, doctora. No puede ser. Eso avanzaba a una velocidad que no nos daba tiempo a nosotros a ser conscientes de lo que estaba pasando. No te da tiempo. Porque los primeros 2 meses es como que, ok, vamos a la quimio. Los segundos 2 meses ya no hay forma. Ya te quedan nada. O sea, es como que, ¿qué pasa? O sea, buscamos las alternativas, nada. Y eso seguía. Se la llevó 9 meses. 9 meses. Él llegó corriendo con ella a la clínica y de pronto
Miki llamándome a decirme, gritando por el teléfono, se nos está yendo, flaca, se nos está yendo. Yo decía, ¿por qué no me llevó a mí y no a ella? Yo hubiera siempre, toda mi vida, que se me llevara a mí. Que se llevara a ella, no, pero no era justo. Porque ella fue la que a mí me llevó a sacar todo adelante. Todo adelante. Todo. Entonces, que se la llevara a ella, ya en ese momento nos pasa a mucha gente. Yo he hablado con gente que tú dices, de verdad, en serio, esto es lo que, o sea, para esto es, pero no es eso. Luego comprendes que no es así, que es por otra razón, ya está. Y ya está, y entonces tienes que aceptarlo de alguna forma y aceptar que has sido bendecido por estar con esa persona. Su refugio fue seguir trabajando, seguir buscando oportunidades, seguir creciendo, a pesar de que tuvo una depresión absolutamente devastadora y de que estuvo con medicamentos, de que tuvo terapia psiquiátrica. Lo hacía para seguir adelante. Empieza a trabajar, a hacer cosas, a hacer shows, pero era muy extraño porque él no se hallaba, o sea, era como... Sin Sylvie nada tiene sentido. Esto nunca va a dejar de doler tanto como el primer día. Nunca, jamás, por el resto de tu día, nada, de tu vida. Toda tu puñetera vida vas a estar con esto así. Lo único que hace el tiempo es darte más fuerzas para tú gestionar esa pérdida. Yo creo que es de las personas que mejor entiende mi duelo, porque es la persona con la que él estuvo siempre, con su equipera, con la persona esposa, amiga, amante, socia, compañera. Eso era también para los dos. Entonces nosotros a veces nos miramos y como que sentimos lo que estamos sintiendo y hablamos muy lindo. Perder a su esposa fue el golpe más doloroso de su vida, hasta el punto que algunas veces la siente en el escenario junto a él. Ya te digo, esto es parte de esto que yo te digo, que a veces sueño con ella y hablo con ella. Yo todo el tiempo estoy hablando con ella. No sé, estaré loco, yo estoy hablando con ella. Yo por ahí estoy en casa, miro una película y digo, ¿esta te acuerdas cuando la vimos? O me acuerdo cuando fuimos a verla al cine. O voy en el coche y paso por un sitio y digo, Silvia, acá estuvimos, ¿te acuerdas cuando hicimos aquella actuación y estuvimos tomando este café? O sea, sigo hablando con ella todo el tiempo. Hay personas que están en la vida de uno para siempre. Por amor a su esposa, decidió llamar a su más reciente obra Mejor Morir de Risa. Yo creo que sí, que siempre es mejor morir de risa, ante todo. Es difícil, es muy difícil, hay momentos que no puedes reír, ya te digo, hay momentos que tienes que llorar, pero estate siempre con la energía necesaria, sabiendo que cuando termine ese momento que vas a llorar, luego tienes que volver a reír, tío. En la cara se le notaba la angustia, la soledad, el desespero, pero que uno, al verlo en el escenario posterior a la muerte de Silvina, uno decía, como decimos los paisas, tan berraco, tan fuerte. Pues yo creo que es la manera que tanto Poli como Miki han encontrado para poder sanar el corazón. Y volvemos a lo mismo, la risa sí cura el alma. Entonces yo creo que el humor es sanador también para uno, pero es complicado a veces por eso, porque tiene uno que hacer reír y a veces con la misma tragedia de uno. La capacidad de reírse de uno mismo, porque es que además no es reírse de uno mismo, sino de los problemas de uno mismo. Pero recuerdo que lo que más me ayudó fue esto, el calor de la gente. Y lo dices bien, es mi casa, pero también es Colombia mi casa, ¿sabes? Porque yo siento cada vez que llego a Colombia... Es que, en serio, gracias. En Colombia tiene grandes aliados, como el talentoso humorista Carlos El Mono Sánchez, el de Sábados Felices. Miki nos recibe en España, a Lucumí, a Jeringa, a mí, y nos vamos de gira por toda España. Estuvimos también en Francia, estuvimos en Italia. Y dijimos, tenemos que empezar a organizar cosas por allá. Y el monito ya venía con ganas. Y fue eso, fue el mono. El mono él hizo de productor, de todo. O sea, él dijo, ya, venga, vamos, para adelante. Y ya está, yo dije, a sus órdenes, señor. Cuando te diga, yo organizo. De hecho, tuve que desbaratar varias cosas allá para poder armar esto, que es una semana nada más.
pero bueno, nada, ya vendrán más cosas. Es un amigazo y es de esos compañeros en escena que no solamente vale la pena compartir el escenario, sino verlo disfrutar el escenario. Escuchar risas macabras. Su espectáculo trae divertidas sorpresas sin perder la esencia. ¿Me estoy volviendo loco? Gracias, me hacía falta. Estoy haciendo una parodia que tiene que ver con lo de Donald Trump, ahora con lo de Maduro. Hago un poco de eso, que me meto en un terreno un poco fangoso, pero yo lo hago a mi estilo, entonces salgo airoso. Y después, bueno, los personajes, bueno, y estoy preparando algo también para ellos, exclusivo, que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, que es un clásico. Su vida ha estado llena de muchos aprendizajes. Que Dios te tenga por muchos años más entre nosotros. Felicitaciones y que Dios te bendiga ese talento. Te quiero mucho. Dios te bendiga, te quiero mucho, Miki, y lo sabes. Como las estrellas. No nos vemos, pero sabemos que ahí estamos. Amigo, hermano, mi familia, mi amor, Te amo mucho, lo sabes. Que hayas aparecido en mi vida es una de las mayores bendiciones. Me siento feliz, orgulloso, y no hay casi nada más bonito y que me haga sentir más completo que llamarme amigo de Mickey McPhantom. Un abrazo grandísimo de película, mi hermano. Un abrazo acompañado de un abrazo también de 2 angelitos en el cielo. Lo que vas a hacer es lo que tú haces día a día. El día a día es lo principal. Tienes que ser fiel a ti mismo todo el tiempo. Y si hay algo que sabes que o piensas que no vas a poder dar, no te metas en eso. No mentirse a uno mismo. Gracias por estar ahí, los quiero, de verdad. Inclusive ese señor, ese que estuvo dormido, la gran... Sí, usted. Se despertó cuando dice el... Ahí se despertó, ¿verdad? Los quiero, ¿vale? Sigan viendo Se dice de mí y los veo muy pronto en la pantalla.